Es un gusto saludarte en este día, en este jueves 24 de diciembre. Como cada día, con el deseo sincero de que el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre amoroso, te pueda estar acompañando, te pueda estar bendiciendo, no solamente a ti, sino también a tus seres queridos, que pueda bendecir tu salud, que pueda bendecir tu trabajo, tus estudios, que pueda bendecir sobre todas las cosas ese encuentro que tú te propones cada día tener con Él. Y si quizás de alguna manera estás un poco desanimado, te motivo a que refuerces tu encuentro con Jesús, que a través de la oración, que a través de la lectura de la palabra de Dios, puedas tener ese encuentro con tu Jesús, con tu Salvador, que de esa manera podamos permanecer en Él, en su presencia. Y seguimos en este recorrido de poder conocer los personajes bíblicos, las experiencias de ellos, y que puedan de alguna manera traer una enseñanza que nos ayude a entender cuáles son los planes de Dios para nuestra vida. Y quiero que sigamos en este capítulo 3 del libro de Génesis, donde hemos visto la triste historia de la entrada del pecado a este mundo, la triste experiencia de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva. Pero hay un personaje más, bajo la figura de la serpiente, y tomando como medium, como canal, para poder llegar, en este caso a Eva, y mediante el engaño, ella quedó propensa a caer en la tentación y posteriormente en el pecado, en la desobediencia a la palabra de Dios. Y aquí no estamos hablando de un personaje divino, tampoco estamos hablando de un personaje humano, estamos hablando de un personaje angélico, que en este caso se presenta como el engañador, que en algún momento como un ser angélico habitaba en las cortes celestiales, en la misma presencia de Dios, pero que se rebeló. Y menciona allí en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos presenta que por consecuencia de esa rebelión fueron expulsados no solamente este ser angélico, sino también muchos ángeles junto con él, fueron arrojados a la tierra. Dice, versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí habla de esa expulsión, de esa rebelión en el cielo, posterior expulsión, no solamente de este ser, sino también de aquellos que se rebelaron juntamente con él. Y menciona claramente, es el diablo y Satanás. Y claramente dice el que engaña no solamente a Eva, sino después al mundo entero. Aquí están, el mismo Señor Jesucristo, hablando del diablo, mencionó que Él es el príncipe de este mundo, ya que lo consiguió por usurpación mediante el engaño, pero podríamos decir que legalmente Adán y Eva se lo entregaron por obedecer justamente a la voz de este ser, de este engañador. En el libro de Isaías, capítulo 14, está hablando también de este ser bajo la figura del rey de Babilonia, pero está hablando de este ser angélico. Versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Echado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. El lucero o el Lucifer, su nombre original, portador de luz, aquel que estaba en la misma inmediata presencia de Dios. Versículo 13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el sepulcro, a los lados del abismo. Y aquí se muestra claramente el pecado que albergó en su corazón, el deseo de ser igual a Dios, tener su trono al lado del trono de Dios. Ahora no hay ningún problema
en querer ser igual a Dios, en querer reflejar la semejanza de Dios, porque así hemos sido creados. Todos los seres creados por Él fueron creados a su imagen, a su semejanza, pero con el propósito de reflejar en esa imagen y en esa semejanza las virtudes del carácter de Dios. Su bondad, su amor, su mansedumbre, su paciencia, su paz, las virtudes de este Dios maravilloso, amoroso, misericordioso. Pero en realidad la semejanza y la igualdad que quería este ser en relación a Dios era su poder. Quería quizás tener el poder y el deseo de ser adorado, de recibir los honores y toda la gloria que solamente le pertenecen al Dios único y soberano. Hasta inclusive nuestro Señor Jesús nos ha prometido a aquellos que seamos vencedores por medio de su sangre preciosa, poder sentarnos en su trono junto con Él. Lo dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Pero este ser, este diablo y Satanás, quería un trono para ejercer dominio, para autoproclamarse Dios. Ahora la pregunta que muchos pueden hacerse es, si Dios creó este ser de esa manera, con odio, con maldad, con una ambición desmedida de poder, y claramente tenemos que decir que no, que Dios creó un ser perfecto, pero con la cualidad de poder seguir perfeccionándose en la presencia de Dios. Dios le dio el privilegio de estar en la misma inmediata presencia del Dios Todopoderoso. Ezequiel capítulo 28, versículo 14, menciona: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí está, claramente, este ser estuvo en la inmediata presencia de la gloria de Dios. Los rayos de la gloria de Dios caían sobre él. Incluso entre los seres angélicos, era un querubín grande, protector. De alguna manera tenía a su mando otros seres angélicos, que muchos de ellos fueron los que también se sumaron a su rebelión. Tenía la influencia de poder ser un líder. De hecho, era un líder que primero en las manos de Dios podía ser de bendición, pero cuando se rebeló fue una influencia negativa para aquellos que lo escuchaban. En el versículo 13 se menciona: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Allí menciona claramente que fue creado, que tuvo un principio, que salió de las manos del Creador. Allí nuevamente también nos dice que era perfecto, pero con la capacidad de poder seguir perfeccionándose hasta que se halló en él maldad. En el versículo 16 se menciona que fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Yo te eché del monte de Dios. Ahí comienza el pecado, no en la tierra. El pecado comienza en el cielo. El pecado comienza en este ser. Y es un misterio, porque si pudiéramos explicar la razón del pecado, entonces podríamos justificarlo. La palabra de Dios menciona el misterio de la iniquidad. Versículo 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra. Nuevamente se reitera vez tras vez cómo fue expulsado del cielo, aunque tuvo y tuvieron sus seguidores oportunidades de arrepentimiento. Pero claramente podemos decir que este fue un ser angélico, creado para glorificar a Dios, que vivió en la misma presencia de Dios, pero que albergó en su corazón el deseo de supremacía. Se enorgulleció de su hermosura, de su sabiduría, la cual Dios había puesto en él para reflejar la imagen de su Creador. Mi querido amigo y amiga, Dios nos ha creado para que podamos reflejar su imagen y semejanza. Dios nos ha creado para que podamos vivir en su presencia.